Vale, pasamos al siguiente capítulo donde abarcaremos la parte de bioenergética y metabolismo oxidativo. Hoy abordaremos uno de los procesos fundamentales de la vida, la bioenergética y el metabolismo oxidativo. Este tema es crucial para comprender cómo nuestras células obtienen y utilizan la energía necesaria para mantener todas las funciones vitales. Para comenzar, es importante entender que la oxidación de los combustibles metabólicos constituye la base energética de la vida. Cuando hablamos de combustibles metabólicos nos referimos principalmente a carbohidratos y lípidos que, al ser oxidados completamente hasta dióxido de carbono y agua, liberan la energía que nuestro organismo requiere. Es fundamental comprender que en los organismos superiores, la mayor parte de la energía metabólica proviene de las reacciones de oxidorreducción, también llamadas reacciones redox, que tienen lugar específicamente en las mitocondrias. Estas organelas funcionan como las centrales energéticas celulares. La regulación de este metabolismo energético es extremadamente sofisticado, ya que debe satisfacer demandas energéticas muy variables, desde las necesidades basales hasta situaciones de alta demanda como la termogénesis o el ejercicio físico intenso. Pasemos ahora a examinar cómo cuantificamos la energía contenida en los alimentos. La comprensión de la termodinámica aplicada a la nutrición es esencial, especialmente cuando consideramos trastornos metabólicos como la obesidad. La obesidad, desde una perspectiva termodinámica, representa fundamentalmente un desequilibrio entre la ingesta energética y el gasto energético del organismo. Para comprender esto, debemos conocer el contenido energético de los diferentes macronutrientes. El contenido energético de los alimentos se determina mediante calorimetría de bomba, un método que mide la energía liberada cuando los alimentos se oxidan completamente en condiciones controladas. Un dato importante es que aproximadamente el 40% de la energía contenida en los alimentos se conserva en forma de ATP, mientras que el 60% restante se libera inevitablemente como calor. Los valores energéticos estándar que debemos memorizar son las grasas, que proporcionan 37 kilojoules por gramo, equivalentes a 9 kilocalorías por gramo. Los carbohidratos y proteínas proporcionan cada uno 17 kilojoules por gramo, equivalentes a 4 kilocalorías por gramo, y el alcohol aporta 29 kilojoules por gramo o 7 kilocalorías por gramo. Es importante recordar que cuando hablamos de kilocalorías termodinámicas, estas equivalen a las calorías, entre comillas, nutricionales que vemos en las etiquetas de los alimentos escritas con mayúscula inicial. Está en la tabla de conversión, en lo que les acabo de explicar. El metabolismo basal, abreviado como BMR, representa la suma de todas las reacciones exotérmicas que ocurren en el organismo durante el estado de reposo. En otras palabras, es la medida del gasto energético diario total cuando el cuerpo está en condiciones de mínima actividad. Existen dos métodos principales para medir el BMR: la calorimetría directa, que mide el calor total liberado por el organismo, y la calorimetría indirecta, que calcula el gasto energético basándose en el oxígeno consumido. Ambos métodos son válidos porque existe una relación estequiométrica directa entre el consumo de oxígeno y la producción de energía. La mayor parte del BMR proviene de la producción de calor por las mitocondrias durante los procesos de fosforilación oxidativa. Los valores aproximados de BMR diario para un adulto de 70 kilogramos son aproximadamente 7.500 kilojoules o 1.800 kilocalorías para hombres y 5.400 kilojoules o 1.300 kilocalorías para mujeres.
El BMR varía considerablemente entre individuos debido a factores como la edad, el sexo, la masa corporal total y, muy importante, la composición corporal, ya que el tejido muscular tiene mayor actividad metabólica que el tejido adiposo. Para obtener mediciones precisas del BMR se requieren condiciones muy específicas. El paciente debe estar en ayuno de al menos 12 horas, en reposo completo y después de un periodo de sueño adecuado. Para la oxidación de los combustibles metabólicos puede conceptualizarse en dos estadios generales que están íntimamente relacionados, pero que conviene estudiar por separado para comprender mejor el proceso global. El primer estadio consiste en la producción de coenzimas de nucleótidos reducidas, específicamente NADH y FADH2, durante los procesos de oxidación de los combustibles. Estas coenzimas actúan como transportadores temporales de los electrones y la energía liberada durante la oxidación. El segundo estadio implica el uso de la energía libre obtenida de la oxidación de estas coenzimas reducidas para producir ATP. Este proceso se conoce como fosforilación oxidativa y representa el mecanismo principal por el cual la energía procedente de la oxidación se conserva en una forma químicamente utilizable. Es crucial entender que estos dos estadios están acoplados de manera que la eficiencia energética del proceso global se maximice, permitiendo que aproximadamente el 40% de la energía contenida en los combustibles se conserve como ATP. Para comprender cómo las células utilizan la energía, debemos familiarizarnos con el concepto de energía libre de Gibbs, representada por el símbolo delta G. Este parámetro termodinámico determina la dirección espontánea, perdón, de una reacción química. La energía libre de Gibbs representa la cantidad máxima de energía que puede obtenerse de una reacción cuando ésta ocurre a temperatura y presión constante. Se expresa en unidades de kilocalorías por mol o kilojoules por mol. Para una reacción simple donde A se convierte en B, el cambio de energía libre se calcula como delta G, Gb menos Ga, donde Gb y Ga representan las energías libres de los productos y reactivos respectivamente. Un concepto fundamental es que todas las reacciones biológicas son reversibles. Esto significa que el delta G de la reacción inversa es numéricamente igual al de la reacción directa, pero con signo opuesto. Si una reacción tiene una delta G negativa en una dirección, tendrá un delta G positivo en la dirección opuesta. Por lo tanto, la energía libre total que puede obtenerse de una reacción depende tanto de la tendencia termodinámica de la reacción a proceder hacia el equilibrio como de la cantidad de reactivo que efectivamente se convierte en producto. En bioquímica trabajamos con condiciones específicas que difieren de las condiciones estándar de la química general. Las determinaciones termodinámicas en química se basan tradicionalmente en condiciones de estado estándar: concentraciones molares, presión de una atmósfera y temperatura de 25 grados Celsius. Sin embargo, en sistemas biológicos utilizamos la energía libre estándar biológica, representada con este símbolo, que considera un pH de 7, lo cual es mucho más relevante para los sistemas biológicos que el pH cero de las condiciones químicas estándar. La energía libre útil se calcula a partir de la constante de equilibrio usando la ecuación de Gibbs, la cual aquí tenemos, donde R es la constante de los gases, la T es la temperatura absoluta y esta parte que tenemos aquí es la constante de equilibrio a un pH 7. Un concepto clave en bioenergética es que los intermediarios metabólicos cuyo energía libre estándar biológica
de hidrólisis es igual o mayor que el del ATP. Se consideran compuestos de alta energía. Estos compuestos típicamente contienen enlaces anhídrido fosfato o enlaces tioéster. En contraste, los compuestos de bajo poder energético, como los ésteres de fosfato simple, no proporcionan tanta energía libre al hidrolizarse. Un ejemplo es la glucosa 6-fosfato, cuya hidrólisis es favorable con una energía libre estándar de menos 13,8 kilojoules por mol, pero considerablemente menor que el del ATP. Aquí tenemos algunos de los ejemplos de metabolitos y las diferentes energías libres estándar biológicas que representa cada uno de estos. Por otra parte, los sistemas vivos han desarrollado mecanismos sofisticados para transferir energía, conservando una parte significativa para impulsar reacciones de biosíntesis que de otro modo no sean espontáneas. Aproximadamente la mitad de la energía liberada durante la oxidación de combustibles se canaliza hacia la síntesis de ATP. Esta eficiencia del 50% es notable considerando las limitaciones termodinámicas inherentes a cualquier sistema energético. El ATP funciona como el principal transductor de energía en los sistemas biológicos, actuando como la moneda común del metabolismo energético. Su importancia radica en que pueden participar en una amplia variedad de reacciones, transfiriendo energía de los procesos que la generan hacia aquellos que la requieren. La molécula de ATP contiene dos enlaces fosfoanhídrido de alta energía. Cuando estos enlaces se hidrolizan para formar ADP o AMP, se libera una gran cantidad de energía libre negativa, que puede utilizarse para impulsar reacciones biológicas. El mecanismo fundamental es el acoplamiento. La energía del ATP impulsa las reacciones termodinámicamente desfavorables al acoplarse con su hidrólisis. Un ejemplo clásico es la síntesis de glucosa 6-fosfato a partir de glucosa y fosfato inorgánico, que por sí sola sería desfavorable, pero se hace favorable cuando se acopla con la hidrólisis de ATP. La fosforilación oxidativa representa el mecanismo clave mediante el cual la energía procedente de la oxidación de combustibles se conserva en forma de ATP. Este proceso es fundamental para comprender el metabolismo energético celular. Es importante distinguir entre los diferentes comportamientos celulares donde ocurren los procesos metabólicos. El metabolismo de carbohidratos, específicamente la glucólisis, se inicia en el citoplasma celular. Sin embargo, la producción de energía a partir de ácidos grasos ocurre exclusivamente dentro de las mitocondrias. Las mitocondrias son absolutamente esenciales para el metabolismo aerobio. Estas organelas especializadas tienen como función principal la oxidación de combustibles metabólicos y la síntesis de ATP, procesos que están íntimamente acoplados a través de la fosforilación oxidativa. La comprensión de este sistema es crucial porque representa la vía más eficiente de producción de ATP en las células eucariotas, generando aproximadamente 30 a 32 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa completamente oxidada. Para comprender la fosforilación oxidativa debemos examinar detalladamente la estructura mitocondrial, ya que la compartimentalización es esencial para el funcionamiento de este sistema. Las mitocondrias están delimitadas por dos membranas distintas con propiedades muy diferentes. La membrana mitocondrial externa, o MME, contiene numerosas enzimas y proteínas de transporte. Esta membrana es relativamente permeable a iones y moléculas pequeñas, aquellas con peso molecular menor a 10 kilodalton, gracias a la presencia de canales proteicos llamados porinas. Las proteínas de mayor tamaño requieren sistemas de transporte especializados conocidos como complejos TOM y TIM.
que facilitan su translocación a través de las membranas mitocondriales. Es importante señalar que la mayoría de las proteínas mitocondriales son codificadas en el núcleo celular y posteriormente importadas. El genoma mitocondrial o ADN mitocondrial es mucho más pequeño que el nuclear, pero codifica 13 subunidades vitales de las bombas de protones y la ATP sintasa, componentes esenciales de la fosforilación oxidativa. La membrana mitocondrial interna o MMI presenta una estructura muy diferente. Está replegada en estructuras llamadas crestas, que aumentan enormemente su superficie. Esta membrana es prácticamente impermeable a la mayoría de iones y moléculas pequeñas, requiriendo proteínas transportadoras especializadas para la translocación selectiva. La membrana mitocondrial interna contiene todos los componentes del sistema de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa. Un dato interesante es que el ejercicio físico aumenta la capacidad oxidativa muscular, induciendo la biogénesis mitocondrial, proceso en el cual está involucrada la enzima AMPK. En esta imagen tenemos la estructura mitocondrial y las vías de transducción de la energía, es decir, el mecanismo de la fosforilación oxidativa. Los combustibles más importantes como el piruvato y los ácidos grasos son transportados hacia el interior de la matriz mitocondrial, donde se oxidan y producen CO2 y las coenzimas reducidas NADH y FADH2. La oxidación de estos nucleótidos mediante el sistema de transporte de electrones reduce el oxígeno hasta formar agua y bombea protones mediante tres bombas de protones fuera de la matriz al espacio intermembranoso, con lo que se crea un gradiente de pH que es el principal factor que genera el potencial de membrana. En el espacio intermembranoso, los protones difunden libremente a través de la membrana externa gracias a la proteína porina, un canal de protones, de modo que el pH del espacio intermembranoso equivale aproximadamente al del citosol. Aunque el potencial de membrana se debe principalmente al gradiente de protones, en realidad está compuesto por varios gradientes electroquímicos y se expresa en forma de voltaje. El flujo de entrada controlado de protones a través de la ATP sintasa impulsa la síntesis de ATP por esta enzima. A continuación, el ATP mitocondrial es intercambiado por ADP citoplasmático a través de la ADP-ATP translocasa, lo que vemos aquí como T1. Para la síntesis del ATP también se requiere fosfato, que es transportado por la fosfato translocasa, conocida como T2. Y otra cosa que vemos aquí es que la membrana interna contiene asimismo proteínas desacoplantes, abreviadas como UCP, que pueden utilizarse para permitir un movimiento controlado en sentido inverso de protones hacia la matriz. Vale, entonces, las coenzimas redox son componentes fundamentales en la transducción de energía celular. Las principales coenzimas involucradas son el NAD y el FAD. Además, tenemos el FMN, que actúan como transportadores de electrones y energía. Durante el metabolismo energético se produce la transferencia de electrones desde los combustibles metabólicos hacia estas coenzimas, formándose las formas reducidas correspondientes, NADH, FADH2 y FMNH. Estas formas reducidas contienen la energía que posteriormente se utilizará para sintetizar el ATP. Es importante comprender las diferencias en el mecanismo de reducción de estas coenzimas. En todos los casos se transfieren dos electrones.
pero difieren en el número de protones involucrados. El NAD acepta un ion hidruro, que equivale a un protón más dos electrones, y libera un protón al medio. En contraste, el FAD y el FMN aceptan dos electrones y dos protones simultáneamente. La energía liberada durante la oxidación posterior del NADH y FADH2 se utiliza para bombear protones desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembranoso, creando un gradiente electroquímico. La energía almacenada en este gradiente de protones se utiliza posteriormente para sintetizar ATP. Un aspecto clínico importante es que la función metabólica del ATP requiere magnesio como cofactor. La deficiencia de magnesio puede alterar significativamente el metabolismo del ATP, afectando la eficiencia energética celular. El sistema de transporte de electrones, también conocido como cadena respiratoria, se localiza específicamente en la membrana mitocondrial interna. Este sistema constituye el mecanismo central de la fosforilación oxidativa. El sistema está formado por cuatro grandes complejos proteicos, numerados del 1 al 4, y dos componentes pequeños que actúan independientemente, la ubiquinona y el citocromo C. Estos componentes están organizados de manera que permiten la transferencia secuencial de electrones. El principio fundamental del sistema es que los electrones se transfieren secuencialmente desde componentes con potenciales de reducción más negativos hacia aquellos con potenciales más positivos. Esta transferencia direccional es termodinámicamente favorable y libera energía. Los electrones son conducidos de las coenzimas reducidas, es decir, NADH y FADH2, hasta el oxígeno molecular, que actúa como el aceptor final de electrones. En este proceso, el oxígeno se reduce a agua. ¿Ok? Los cambios de energía libre que acompañan esta transferencia de electrones impulsan el transporte activo de protones desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembranoso. Este transporte es realizado por tres bombas de protones específicas: los complejos 1, 3 y 4. ¿Ok? Es importante comprender que después de cada paso en la transferencia de electrones, estos se encuentran en un estado de energía progresivamente más bajo, y la energía liberada se utiliza para realizar trabajo útil en forma de transporte de protones. El sistema de transporte de electrones, vamos a comenzar con que las flavoproteínas constituyen los primeros componentes del sistema de transporte de electrones y son esenciales para la entrada de electrones y procedentes de diferentes fuentes metabólicas. Existen cuatro flavoproteínas principales en la cadena de transporte de electrones. El complejo 1, también conocido como NADH-U reductasa, contiene FMN como grupo prostético y acepta electrones específicamente del NADH. El complejo 2 o succinato Q reductasa contiene FAD y oxida el succinato a fumarato, siendo parte integral del ciclo del ácido carboxílico. La glicerol 3-fosfato o reductasa, que contiene FAD, forma parte de la lanzadera del glicerol 3-fosfato, un sistema que permite la oxidación indirecta del NADH citosólico. La acetilcoenzima A deshidrogenasa, también con FAD, cataliza el primer paso de la beta-oxidación de ácidos grasos.
Todas estas flavoproteínas tienen la función común de reducir la ubiquinona, también conocida como coenzima Q. Un aspecto importante es que el complejo 1 no solo transfiere electrones, sino que también bombea protones desde la matriz hacia el espacio intermembranoso, constituyendo al gradiente electroquímico. Desde una perspectiva clínica, es relevante que la riboflavina o vitamina B2, como ya habíamos visto en los videos anteriores, es componente esencial tanto del FAD como del FMN. La deficiencia dietética de riboflavina puede afectar la función de estas flavoproteínas, comprometiendo la eficiencia de transporte de electrones. Los complejos de hierro y azufre, abreviados como FeS, representan otro componente esencial del sistema de transporte de electrones. Estos complejos participan directamente en las reacciones redox que permiten la transferencia de electrones a lo largo de la cadena respiratoria. Es importante distinguir entre las diferentes formas en que el hierro participa en sistemas biológicos. Además de formar parte de los complejos hierro-azufre, el hierro también es componente de proteínas con grupo hemo, como la hemoglobina, mioglobina, citocromos y catalasa. Los complejos hierro-azufre en el sistema de transporte de electrones mitocondrial actúan específicamente como transportadores de electrones. Los tipos más comunes son los complejos hierro-azufre Fe2S2 y Fe4S4, que se distinguen por el número de átomos de hierro y azufre que contienen. Estos complejos están unidos covalentemente a las proteínas mediante residuos de cisteína, lo que proporciona estabilidad estructural y posicionamiento adecuado para la transferencia de electrones. A diferencia de otros transportadores que pueden manejar dos electrones, los complejos hierro y azufre realizan exclusivamente reacciones redox de un electrón. Un aspecto importante de su función es que se cree que conservan energía redox en forma de energía conformacional de la proteína. ¿Esto qué significa? Que los cambios en el estado de oxidación del hierro inducen cambios conformacionales en la proteína que pueden utilizarse para realizar trabajo mecánico, como lo son el bombeo de protones. Un problema fundamental en el metabolismo energético es que el NADH producido en el citosol durante procesos como la glucólisis no puede atravesar directamente la membrana mitocondrial interna para ser oxidado por el sistema de transporte de electrones. Para resolver este problema, las células han desarrollado dos sistemas elegantes conocidos como lanzaderas redox, que permiten la oxidación del NADH citosólico sin requerir su transferencia física a través de la membrana. Ambas lanzaderas comparten características comunes. Están accionadas isoformas citoplasmáticas y mitocondriales de la misma enzima, lo que permite el acoplamiento de las reacciones redox en ambos compartimentos. La lanzadera del glicerol 3-fosfato, esta que tenemos acá, es el sistema más simple. En este mecanismo, los electrones del NADH citosólico se transfieren al FAD mitocondrial, produciendo FADH2. El rendimiento energético de este sistema es de aproximadamente 1.5 moles de ATP por cada mol de NADH citosólico oxidado. Este sistema es utilizado principalmente por células como las del músculo esquelético. La lanzadera del malato aspartato que tenemos acá es considerablemente más compleja en su mecanismo, pero más eficiente energéticamente. Produce aproximadamente 2.5 moles de ATP por cada mol de NADH citosólico.
manteniendo la equivalencia energética con el NADH mitocondrial. Este sistema es utilizado preferentemente por tejidos con alta demanda energética, como lo son el corazón y el hígado. Aquí tenemos más que nada la estructura del todo el mecanismo que podemos tener en los distintos tipos de lanzaderas, que es básicamente lo que les acabo de explicar. La ubiquinona, también conocida como coenzima Q o coenzima Q10, es un componente liposoluble crucial en el del sistema de transporte de electrones. Su localización en la membrana mitocondrial interna le permite actuar como un transportador móvil de electrones. Su función principal es transferir electrones desde las diversas flavoproteínas hacia el complejo 3. Esta composición central en la cadena de transporte la convierte en un punto de convergencia para electrones procedentes de diferentes fuentes metabólicas. La forma predominante en mamíferos es la coenzima Q10, que debe su nombre a la presencia de una cadena lateral compuesta por 10 unidades de isopreno. ¿Ok? Esta estructura lipofílica le permite moverse libremente dentro de la bicapa lipídica de la membrana. Una característica importante de la ubiquinona es su capacidad para transportar tanto uno como dos electrones. Cuando acepta un solo electrón, forma un intermediario llamado semiquinona, que es un radical libre. Esta capacidad de formar radicales libres tiene implicaciones fisiológicas importantes. Desde un punto de vista clínico, la ubiquinona puede ser una fuente importante de radicales superóxido, contribuyendo al estrés oxidativo celular. La deficiencia de ubiquinona coenzima Q10, aunque rara, se asocia con trastornos neurológicos, debilidad muscular y acidosis láctica. Interesantemente, el tratamiento con suplementos de coenzima Q10 puede mejorar la debilidad muscular en pacientes con deficiencia confirmada. Ahora sí, vamos con el complejo 3, también conocido como ubiquinona citocromo C reductasa. Este ocupa una posición central en el sistema de transporte de electrones y representa uno de los sitios de bombeo de protones más eficientes. Este complejo acepta electrones de la ubiquinona reducida o ubiquinol y los transfiere al citocromo C, mientras simultáneamente bombea 4 iones hidrógeno a través de la membrana mitocondrial interna. Este mecanismo interno del complejo 3 es complejo e involucra múltiples componentes redox. Los electrones pasan secuencialmente a través del citocromos B, un centro hierro-azufre, citocromo C1 y finalmente son transferidos al citocromo C móvil. La eficiencia energética del complejo 3 es notable. La transferencia de dos electrones al citocromo C proporciona suficiente energía para bombear protones y sintetizar aproximadamente un mol de ATP. Este acoplamiento entre transferencia de electrones y bombeo de protones es fundamental para conservar la parte de la conservación de energía. El mecanismo de bombeo de protones involucra 4 protones por cada par de electrones. 2 protones provienen directamente de la ubiquinona reducida y 2 adicionales son captados de la matriz mitocondrial. Esta estequiometría específica es crucial para la eficiencia global del sistema. El citocromo C es una proteína pequeña y única en el sistema de transporte de electrones debido a su movilidad y su localización específica. Contiene un grupo hemo y se encuentra unido débilmente a la superficie externa de la membrana mitocondrial interna. Su función es transportar electrones entre el complejo 3 y el complejo 4. A diferencia de otros componentes del sistema que pueden manejar dos electrones
Cada molécula de citocromo C transporta exclusivamente un electrón, lo que requiere una estequiometría específica para la reducción del oxígeno. La reducción completa del oxígeno molecular a agua por el complejo 4 requiere 4 electrones, por lo que se necesita exactamente 4 moléculas de citocromo C reducidas para cada molécula de oxígeno procesada. La unión de citocromo C al complejo 3 y 4 es principalmente de naturaleza electrostática, lo que permite su rápida asociación y disociación, facilitando la transferencia eficiente de electrones. Un aspecto clínicamente relevante es que en respuesta al estrés oxidativo severo o lesión celular, el citocromo C puede liberarse desde las mitocondrias hacia el citosol. Esta liberación actúa como una señal que induce apoptosis o muerte celular programada, representando un mecanismo de control de calidad celular. Los citocromos constituyen una familia de proteínas que contienen grupos hemo y se encuentran tanto en mitocondrias como en el retículo endoplasmático. Es importante distinguir su función de la de las proteínas hemo como la hemoglobina y mioglobina. A diferencia de la hemoglobina y mioglobina, los citocromos no participan en la unión o transporte de oxígeno molecular. Su función específica es la transferencia de electrones mediante reacciones redox. La estructura central del grupo hemo en los citocromos es similar a la de la hemoglobina basada en la protoporfirina 9 con hierro, pero puede diferir en las cadenas laterales según el tipo específico de citocromo. Los citocromos B y C1 contienen protoporfirina 9 hierro como grupo prostético. El citocromo C es único porque su grupo hemo C está unido covalentemente a la proteína, proporcionando mayor estabilidad. Los citocromos A y A3 contienen grupo hemo A, que se caracteriza por tener una cadena lateral hidrofóbica que facilita su integración en la membrana. El mecanismo fundamental de función de todos los citocromos involucra una reducción y oxidación reversible del hierro central. El hierro alterna entre los estados de oxidación reducido y oxidado, lo que vemos aquí, mientras transporta electrones a lo largo de la cadena respiratoria. Llegamos al complejo 4, conocido como citocromo C oxidasa. Ocupa la posición terminal en el sistema de transporte de electrones y cataliza uno de los procesos más importantes de la respiración celular. Su función principal es oxidar el citocromo C móvil, transferir los electrones al oxígeno molecular, al aceptor final de electrones, produciendo agua como producto final. Esta reacción cataliza específicamente una transferencia de 4 electrones al oxígeno, proceso que requiere una coordinación precisa. El cobre es un componente esencial del complejo 4 y de otras oxidasas. La presencia de cobre junto con el hierro del grupo hemo permite la reducción eficiente del oxígeno molecular. Este complejo es vulnerable a varios inhibidores tóxicos. Moléculas como la ácida, el cianuro y el monóxido de carbono inhiben el complejo 4 al unirse específicamente al grupo hemo del citocromo 3, bloqueando la transferencia de electrones al oxígeno. El complejo 4 también funciona como bomba de protones, transportando 4 protones hacia el exterior de las mitocondrias por cada par de electrones que procesa. Esta contribución al gradiente de protones es esencial para la síntesis del ATP. Desde una perspectiva clínica, la deficiencia de cobre puede comprometer significativamente la producción de ATP al inhibir el complejo 4, lo que puede manifestarse como enfermedad cardíaca. Es importante señalar que la leche de vaca tiene un contenido relativamente bajo de cobre, lo que puede ser relevante en la nutrición infantil.
Ok, la hipótesis quimiosmótica, propuesta por Peter Mitchell, explica cómo las mitocondrias producen ATP utilizando la energía libre almacenada en el gradiente de protones creado durante el transporte de electrones. Según esta hipótesis, el gradiente de protones generado durante la oxidación del NADH y FADH contiene la energía necesaria para sintetizar ATP. Este gradiente se describe como fuerza motriz de protones, que representa un gradiente electroquímico con dos componentes, un gradiente de concentración de protones y una diferencia de potencial eléctrico a través de la membrana mitocondrial interna. Para que este sistema funcione eficientemente, la membrana mitocondrial interna debe ser prácticamente impermeable a los protones, excepto a través de canales regulados como la ATP sintasa. Esta impermeabilidad selectiva es crucial para mantener el gradiente. El bombeo activo de protones desde la matriz hacia el espacio intermembranoso durante el transporte de electrones crea un espacio intermembranoso más ácido y eléctricamente más positivo, comparado con la matriz. Esta diferencia electroquímica almacena la energía que posteriormente se utilizará para sintetizar ATP. La elegancia de este sistema radica en que convierte la energía redox en energía osmótica y posteriormente la energía osmótica en energía química, en forma de enlaces fosfato de alta energía. La ATP sintasa representa un ejemplo extraordinario de lo que denominamos catálisis rotatoria. Este complejo enzimático se localiza específicamente en la membrana mitocondrial interna y posee una característica única. Puede funcionar de manera bidireccional, es decir, puede tanto hidrolizar ATP actuando como ATPasa, como sintetizarlo cuando las condiciones energéticas lo necesitan. Estructuralmente, la ATP sintasa está constituida por dos componentes principales que trabajan de manera coordinada. El primero es el componente F0, que se encuentra embebido en la membrana mitocondrial interna. Este componente funciona como un motor impulsado por protones donde su anillo se gira específicamente en respuesta al flujo de protones que atraviesa la membrana. El segundo complejo es F1, ubicado en la matriz mitocondrial que constituye el dominio catalítico propiamente dicho. Las subunidades gamma y epsilon de este componente rotan junto con el anillo C del componente F0 y esta rotación induce cambios conformacionales cruciales en los dímeros alfa y beta. Veamos cómo actúa este mecanismo. Aquí tenemos en la imagen el motor F0 y el poro de protón y también la ATP sintasa o ATPasa. El mecanismo por el cual opera este complejo se denomina mecanismo de cambio de fijación. Durante este proceso, la rotación de la subunidad gamma, es decir, esta, em, induce cambios conformacionales simultáneos en los tres dímeros alfa y beta que están presentes. Cada rotación de exactamente 120 grados provoca tres eventos simultáneos. La eyección de una molécula de ATP ya sintetizada, la fijación de ADP y fosfato inorgánico y la síntesis de una nueva molécula de ATP. Pasemos ahora a analizar la eficiencia energética de este proceso mediante la relación PO. Constituye una medida cuantitativa que nos indica el número de fosfatos de alta energía, es decir, moléculas de ATP, que se sintetizan por cada átomo de oxígeno consumido durante la respiración celular. De manera equivalente, también puede expresarse como el número de ATP sintetizados por cada mol de agua producido en la reacción final de la cadena respiratoria. Para calcular
Esta relación utilizamos los moles de ADP que se convierten en ATP y los dividimos entre los átomos de oxígeno captados por las mitocondrias durante el proceso. Por ejemplo, si observamos 2,0 milimoles de ADP se convierten en ATP mientras se consume 0,5 milimoles de oxígeno, obtenemos una relación de 2,0. Es importante destacar que existe una diferencia significativa entre los valores teóricos y los valores experimentales medidos. El rendimiento teórico de ATP por mol de NADH debía ser aproximadamente 7 moles. Sin embargo, las relaciones PO que se miden experimentalmente son considerablemente menores, aproximadamente 2,5 para sustratos que producen NADH y alrededor de 1,5 para aquellos que generan FADH2. Esta diferencia se explica por qué la energía restante no se pierde, sino que se libera en forma de calor, lo cual tiene importantes implicaciones fisiológicas que veremos más adelante. Analicemos ahora los mecanismos de regulación de la fosforilación oxidativa, comenzando con el concepto de control respiratorio. El control respiratorio se define como la dependencia directa que existe entre la captación de oxígeno por parte de las mitocondrias y la disponibilidad de ADP en el medio. Este es un mecanismo fundamental que asegura que la producción de energía se ajuste a las demandas metabólicas de la célula. En condiciones normales, la oxidación de sustratos y la fosforilación de ADP están estrechamente acopladas. Eso significa que los sustratos se oxidan y el oxígeno se consume únicamente cuando se requiere síntesis de ATP, un estado que denominamos respiración acoplada. El comportamiento de la mitocondria ilustra perfectamente este principio. Las mitocondrias en estado de reposo consumen oxígeno muy lentamente. Sin embargo, cuando se añade ADP al medio, el consumo de oxígeno se incrementa enormemente y de manera inmediata. El mecanismo molecular subyacente es el siguiente. El ADP estimula la actividad de la ATP sintasa, lo cual provoca una disminución del gradiente de protones a través de la membrana mitocondrial interna. Como respuesta a esta disminución, la respiración celular aumenta para establecer el gradiente electroquímico necesario. Una vez que el ADP disponible sea agotado y convertido en ATP, tanto la síntesis de ATP como la respiración retornan a su velocidad basal original. Este sistema de control no opera de manera aislada. La fosforilación oxidativa está íntimamente acoplada con otras vías metabólicas importantes como la glucólisis, la oxidación de ácidos grasos y el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, mediante mecanismos de retroalimentación sofisticados. Las relaciones NADH y NAD y la ATP-ADP actúan como sensores metabólicos que controlan el flujo de combustible a través de estas vías. Vale. Continuamos con otro mecanismo regulatorio importante, las proteínas desacoplantes, conocidas por sus siglas en inglés como UCP. Las proteínas desacoplantes se localizan específicamente en la membrana mitocondrial interna y tienen una función muy particular. Permiten que los protones regresen desde el espacio intermembrana hacia la matriz mitocondrial por una vía alternativa de la ATP sintasa. Al crear esta vía alternativa, las UCP desacoplan el gradiente de protones de la síntesis de ATP en lugar de utilizarse para generar ATP. La energía del gradiente se libera directamente como calor, un proceso que denominamos termogénesis. La UCP1, también conocida como termogenina, es la más estudiada y se encuentra exclusivamente en el tejido adiposo pardo o grasa parda. Su función principal es generar calor corporal como respuesta adaptativa al frío, un mecanismo
particularmente importante en neonatos y en mamíferos que hibernan. El genoma humano codifica para otras cuatro proteínas desacoplantes adicionales denominadas UCP2 a UCP5, cada una de distinta distribución tisular específica. Sin embargo, las funciones fisiológicas precisas de estas proteínas no se conocen completamente y constituyen un área activa de investigación. Estas proteínas se han relacionado con diversas condiciones patológicas, incluyendo diabetes, obesidad, cáncer, enfermedades tiroideas y procesos de envejecimiento. Un ejemplo específico es el papel del UCP2 en la diabetes tipo 2. La obesidad puede inducir la expresión de UCP2 en las células beta pancreáticas, lo cual disminuye la producción de ATP en estas células y afecta negativamente la secreción de insulina. Otro ejemplo relevante involucra a la hormona tiroidea triiodotironina, que favorece la síntesis de UCP3 en el músculo esquelético, estimulando así la termogénesis. Este mecanismo también se activa durante procesos febriles causados por infecciones, contribuyendo al aumento de la temperatura corporal. Pasemos ahora a examinar los inhibidores del metabolismo oxidativo, herramientas que han sido fundamentales para comprender el funcionamiento del sistema de transporte de electrones. Existe una amplia variedad de compuestos que incluyen fármacos, venenos naturales y defectos congénitos que pueden inhibir o desacoplar el sistema de transporte de electrones. Todos estos agentes tienen como consecuencia común limitar significativamente la producción de ATP celular. Es importante distinguir entre dos categorías principales de estos compuestos. Los inhibidores, propiamente dichos, bloquean el flujo de electrones en puntos específicos de la cadena respiratoria, interrumpiendo así el proceso de transporte. Por otro lado, los desacoplantes no bloquean el flujo de electrones, sino que disipan el gradiente de protones, provocando que la energía se libere como calor en lugar de utilizarse para la síntesis de ATP. El estudio sistemático de los efectos de estos inhibidores han sido crucial para determinar la secuencia exacta de los componentes en la cadena respiratoria y para comprender los mecanismos moleculares subyacentes a la fosforilación oxidativa. Analicemos específicamente los inhibidores del complejo 1, comenzando con la rotenona. La rotenona, que se utiliza comercialmente como insecticida, junto con algunos barbitúricos como el metal, actúan como inhibidores específicos del complejo 1, también denominado NADH o biquinona reductasa. El efecto de estos inhibidores es muy selectivo. Disminuyen específicamente la oxidación de sustratos que producen NADH, como el malato y el lactato. Sin embargo, la oxidación de sustratos que generan FADH2, como el succinato, no se ve afectada. Esto ocurre porque estos sustratos omiten completamente el complejo 1 y donan sus electrones directamente a la ubiquinona en el complejo 2. Un concepto importante que surge del estudio de estos inhibidores es el del punto de cruce. La inhibición del complejo 1 por rotenona causa la reducción completa de de todos los componentes de la cadena respiratoria que se encuentran antes del punto de inhibición, mientras que los componentes posteriores permanecen en estado oxidado. Este patrón de oxidación-reducción nos permite identificar exactamente dónde actúa cada inhibidor. Continuamos con la antimicina A, un inhibidor específico del complejo 3. La antimicina A inhibe específicamente el complejo 3, también conocido como ubiquinol citocromo C reductasa.
Su mecanismo de acción impide la transferencia de electrones hacia el citocromo C, tanto desde el complejo 1 como desde las flavoproteínas que contienen FADH2. El patrón de inhibición es característico. Los componentes de la cadena respiratoria anteriores al complejo 3 se reducen por completo, mientras que los componentes posteriores se oxidan completamente. Este es otro ejemplo del concepto de punto de cruce que mencionamos anteriormente. Un aspecto importante de la acción de la antimicina A es que inhiben completamente la estimulación de la respiración por ADP, demostrando que el complejo 3 es esencial para el acoplamiento energético. Además, la adición de succinato, que normalmente puede superar la inhibición del complejo 1, no contrarresta los efectos de la antimicina A. Sin embargo, existe una manera de demostrar que la antimicina A no afecta al complejo 4: la adición de ácido ascórbico, que puede reducir directamente el citocromo C, restablece la respiración. Esto demuestra que el complejo 4 permanece funcional en presencia de antimicina. Examinemos ahora los inhibidores que actúan sobre el complejo 4 y la ATP sintasa. Los inhibidores del complejo 4 incluyen algunos de los venenos más conocidos y peligrosos: el cianuro, el monóxido de carbono y la ácida. Actúan mediante un mecanismo común. Se fijan específicamente al grupo hemo del citocromo A3, que es el componente terminal del complejo, inhibiendo completamente su actividad. Esta inhibición impide la reducción final del oxígeno a agua, bloqueando así toda la cadena respiratoria. En cuanto a los inhibidores de la ATP sintasa, la oligomicina es el más estudiado. Este compuesto inhibe la ATP sintasa mediante su unión específica al canal de protones del componente F0. Al bloquear este canal, impide el flujo de protones necesario para la rotación del motor molecular. Un aspecto fascinante de la acción de la oligomicina es que, debido al estrecho acoplamiento entre el transporte de electrones y la síntesis de ATP, su efecto se extiende más allá de la ATP sintasa. También detiene el transporte de electrones y la captación de oxígeno. Esto ocurre porque, al bloquearse el canal de protones, el gradiente electroquímico alcanza un máximo que impide el funcionamiento de los complejos de la cadena respiratoria. Interesantemente, el efecto de la oligomicina puede ser revertido por la adición de desacoplantes, lo cual proporciona evidencia adicional del acoplamiento quimiosmótico. Y aparte, otros inhibidores que muestran efectos similares a la oligomicina en estudios in vitro incluyen el ácido bondréquico y el antractilócido. Ahora, el ADP constituye el regulador de retroalimentación más importante en la fosforilación oxidativa. Este mecanismo de control representa uno de los sistemas regulatorios más antiguos y simples conocidos en la bioquímica celular, y su funcionamiento depende fundamentalmente del aporte continuo de ADP al sistema. Los experimentos con mitocondrias aisladas han demostrado claramente este principio. La adición de ADP estimula tanto la respiración como la síntesis de ATP de manera coordinada. Una vez que todo el ADP disponible se ha convertido en ATP, la respiración regresa automáticamente a su velocidad basal inicial. Este sistema de control no funciona de manera aislada en la célula. La fosforilación oxidativa está estrechamente acoplada con las principales vías catabólicas mediante sofisticados mecanismos de retroalimentación. Las vías de la glucólisis, la oxidación de ácidos grasos y el ciclo de los ácidos tricarboxílicos responden a las señales energéticas celulares. Las relaciones NADH, NAD y ATP-ADP funcionan como sensores metabólicos que ejercen efectores de retroalimentación sobre enzimas clave en estas vías, controlando así el flujo de combustibles metabólicos según las demandas energéticas de la célula.
Finalmente, analicemos los mecanismos de regulación más sofisticados que involucran modificaciones covalentes y efectores alostéricos. El principal objetivo de esta regulación avanzada para hacer el complejo 4 de la cadena respiratoria. Este complejo está sujeto a regulación mediante fosforilación y desfosforilación reversible, un mecanismo que permite un control muy fino de su actividad. El proceso involucra la fosforilación por la proteína sinasa A, que es dependiente de AMP cíclico, y la desfosforilación por una fosfatasa, que es estimulada por calcio. Esta modificación covalente permite que el complejo 4 responda de manera alostérica a las reacciones ATP-ADP celular. El mecanismo funciona de la siguiente manera. Una relación ATP-ADP alta inhibe la fosforilación oxidativa, lo cual es lógico desde el punto de vista energético, ya que indica que la célula tiene suficiente energía disponible. Una relación ATP-ADP baja estimula la fosforilación oxidativa, indicando que la célula necesita producir más ATP. Existe un mecanismo adicional particularmente importante durante el ejercicio muscular. Las altas concentraciones de calcio que se producen durante la contracción muscular estimulan la fosfatasa, provocando la desfosforilación del complejo 4. Esta desfosforilación anula la inhibición ejercida por el ATP, estimulando así la síntesis del complejo precisamente cuando se necesita más energía. Evidencias recientes sugieren que el complejo ATP sintasa también podría estar regulado por mecanismos de fosforilación y desfosforilación, particularmente en condiciones patológicas como la diabetes tipo 2, aunque este mecanismo aún requiere mayor investigación. En conclusión, ya vimos toda la parte del tema correspondiente. Y la fosforilación oxidativa representa un sistema extraordinariamente sofisticado que integra múltiples niveles de regulación para asegurar que la producción de ATP se ajuste precisamente a las demandas metabólicas celulares, manteniendo así la homeostasis energética del organismo. Vale, como siguiente capítulo que abordaremos en este video, vamos a abarcar todo el tema en el metabolismo anaerobio de los hidratos de carbono en el eritrocito, un modelo celular único que nos permite comprender los procesos fundamentales del metabolismo energético. Comenzaremos analizando la glucólisis en el eritrocito. La glucólisis representa la vía central del metabolismo de la glucosa y constituye una ruta metabólica ubicua, es decir, presente en prácticamente todas las células que utilizan carbohidratos como fuente de energía. Esta vía ha sido conservada a lo largo de la evolución, lo que demuestra su importancia fundamental. Las reacciones glucolíticas son catalizadas por enzimas citosólicas solubles, localizadas en el citoplasma celular. El eritrocito o glóbulo rojo representa un modelo experimental útil y único en nuestro organismo, ya que depende exclusivamente de la glucosa sanguínea y de la glucólisis para satisfacer sus requerimientos energéticos. Esta dependencia absoluta lo convierte en un sistema ideal para estudiar el metabolismo anaerobio. Analicemos ahora el producto final de la glucólisis anaerobia. El piruvato, un ácido carboxílico de 3 átomos de carbono, constituye el producto directo de la glucólisis. Por cada molécula de glucosa metabolizada, se genera exactamente 2 moléculas de piruvato. En células que poseen mitocondrias funcionales, observamos más la glucólisis aerobia, donde el piruvato experimenta una oxidación completa hasta dióxido de carbono y agua. Sin embargo, los eritrocitos carecen completamente de mitocondrias y, por tanto, de capacidad para el metabolismo oxidativo. En estas células, el piruvato se reduce a ácido láctico
un hidroxiácido de 3 carbonos. Este proceso constituye la glucólisis anaerobia propiamente dicha. El balance estequiométrico nos indica que cada molécula de glucosa genera dos moléculas de lácteos, las cuales son posteriormente excretadas hacia el torrente sanguíneo. Examinemos el rendimiento energético y los usos del ATP en los eritrocitos. El rendimiento neto de la glucólisis anaerobia en eritrocitos es de 2 moles de ATP por cada mol de glucosa, convertido en lácteo. Este rendimiento es considerablemente bajo, representando únicamente el 5% de los 32 ATP que obtendríamos mediante la oxidación completa de glucosa a oxidación de carbono y agua en tejidos dotados de mitocondrias. El eritrocito destina la mayor parte de este ATP limitado al mantenimiento de los gradientes electroquímicos e iónicos a través de su membrana plasmática, función esencial para preservar su integridad estructural y funcional. Continuemos con los intermediarios glucolíticos clave y sus ramificaciones. La glucólisis comprende una secuencia de 10 reacciones enzimáticas que transcurren en el citosol. El proceso se inicia con la fosforilación de la glucosa para formar glucosa 6-fosfato, abreviado como GLC-6P. Un aspecto fundamental es que la glucosa 6-fosfato y otros intermediarios fosforilados quedan atrapados dentro del eritrocito debido a la ausencia del sistema de transporte específicos para azúcares fosforilados en su membrana plasmática. Esta compartimentalización es crucial para el control metabólico. Es importante destacar que la vía glucolítica no opera de manera aislada. La mayoría de los intermediarios glucolíticos funcionan como punto de ramificación hacia otras rutas metabólicas, estableciendo así interrelaciones entre el metabolismo de la glucosa y el de las grasas, proteínas, ácidos nucleicos y otros carbohidratos. Analicemos la fase de inversión de la glucólisis. La glucólisis se organiza conceptualmente en fases distintas. La fase de inversión requiere un gasto energético inicial para cebar o activar la vía metabólica. Durante esta fase se convierten dos moléculas de ATP por cada molécula de glucosa procesada. El primer ATP se consume en la fosforilación de la glucosa a glucosa 6-fosfato, reacción catalizada por la exocinasa. Esta reacción es energéticamente desfavorable cuando se considera de forma aislada, por lo que requiere el acoplamiento con la hidrólisis del ATP. El segundo ATP se gasta en la conversión de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6 bifosfato. Posteriormente sigue la fase de división, donde la fructosa 1,6 bifosfato se escinde en dos triosas, fosfato de 3 carbonos cada una. Finalmente, la fase de rendimiento genera ATP durante la conversión de las triosas fosfato hacia lactato. Examinemos la síntesis de 2,3 bisfosfoglicerato. Representa un subproducto de gran importancia de la glucólisis de los eritrocitos. Su concentración puede alcanzar 5 milimoles por litro, equivalentes aproximadamente al 25% de la concentración molar de la hemoglobina presente en el eritrocito. El 2,3 bisfosfoglicerato constituye el intermediario fosforilado más abundante en el eritrocito, superando incluso las concentraciones de ATP o fosfato inorgánico. Funcionalmente, actúa como un efector alostérico negativo de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno.
Su efecto consiste en reducir la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, favoreciendo así la liberación de oxígeno en los tejidos periféricos, donde es requerida para los procesos metabólicos. La presencia de 2,3-bisfosfoglicerato en el eritrocito explica por qué la afinidad por el oxígeno de la hemoglobina adulta purificada denominada HbA es mayor que la observada en eritrocitos enteros. La concentración de 2,3-bisfosfoglicerato aumenta en el eritrocito durante procesos adaptativos como la exposición a altitudes elevadas, en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y en estados anímicos. Este incremento favorece la liberación de oxígeno en los tejidos cuando disminuye la tensión de oxígeno y la saturación de hemoglobina a nivel pulmonar. Es relevante mencionar que la hemoglobina fetal presenta menor sensibilidad que la hemoglobina adulta a los efectos del 2,3-bisfosfoglicerato. Esta mayor afinidad por el oxígeno de la hemoglobina fetal, incluso en presencia de esta, facilita la transferencia eficaz del oxígeno a través de la placenta desde la hemoglobina adulta materna hacia la hemoglobina fetal. La vía de las pentosas fosfato, también conocida como vía de las hexosas monofosfato, constituye una ruta metabólica citosólica presente en todas las células. Esta vía representa una rama derivada de la glucólisis que se origina a nivel de la glucosa 6-fosfato. En células nucleadas constituye la vía primaria para la formación de pentosas fosfatos necesarias para la síntesis de nucleótidos, componentes esenciales del ADN y ARN. La vía se organiza en dos fases. La fase redox irreversible, que produce NADPH y pentosas fosfato, y una fase de interconversión reversible que recicla el exceso de pentosas fosfato, convirtiéndolas en intermediarios glucolíticos. La fase redox constituye el primer estadio de la vía de las pentosas fosfato y presenta carácter irreversible. Cataliza la conversión de glucosa 6-fosfato a ribulosa 5-fosfato. Esta fase genera 2 moles de NADPH y 1 mol de dióxido de carbono por cada mol de glucosa 6-fosfato procesado. Las enzimas clave son la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, abreviado como G6PDH, y la 6-fosfogluconato deshidrogenasa. Estas enzimas mantienen un cociente citoplasmático de NADPH a NADP muy elevado, aproximadamente de 100. En contraste, el cociente NADH-NAD en el citoplasma es muy bajo, menor a 0.01. Esta diferencia refleja las funciones metabólicas distintas de ambos sistemas redox. El NADPH representa el producto principal de la vía de las pentosas fosfato y resulta esencial en todas las células. En tejidos con biosíntesis lipídica activa como el hígado, el corteza suprarrenal y las glándulas mamarias, el NADPH se utiliza para reacciones redox en la síntesis de colesterol, sales biliares, hormonas esteroideas y triglicéridos. El hígado también emplea NADPH para reaccionar la hidrolización en procesos de desintoxicación y excreción de fármacos. En los eritrocitos, que presentan escasa actividad biosintética, la función primordial del NADPH es la protección contra el estrés oxidativo. Específicamente mantienen el glutatión en su forma reducida, denominada GSH, que constituye un antioxidante clave para la protección celular contra especies privadas de oxígeno. Analicemos la fase de interconversión de la vía de las pentosas fosfato. Esta fase presenta carácter reversible y convierte el exceso de pentosas fosfato, principalmente ribulosa 5-fosfato, en intermediarios glucolíticos.
En células con síntesis activa de ácidos nucleicos, la ribosa 5-fosfato se isomeriza a ribosa 5-fosfato para la síntesis de nucleótidos necesarios para la formación de ARN y ADN. En eritrocitos y células quiescentes o no divisivas que presentan necesidades limitadas de ADN y ARN, las pentosas fosfato se desvían nuevamente hacia la glucólisis. En esta fase, tres moléculas de pentosa fosfato de 5 carbonos se convierten en dos moléculas de fructosa 6-fosfato de 6 carbonos y una molécula de gliceraldehído 3-fosfato de 3 carbonos. Las enzimas clave incluyen isomerasas, epimerasas, transcetolasas y transaladolasas. En el eritrocito, estos intermediarios glucolíticos continúan su procesamiento normal hasta la formación de la glucólisis en los glóbulos rojos está regulada por las necesidades energéticas de la célula, principalmente destinadas al mantenimiento de los gradientes iónicos transmembrana. El equilibrio entre el consumo y la producción de ATP se controla alostéricamente mediante tres enzimas reguladoras. La exocinasa, que presenta la menor actividad del conjunto, es inhibida por su producto, la glucosa 6-fosfato. La fosfofructosinasa 1, abreviada como PFK1, es inhibida por ATP y activada por AMP. Finalmente, la piruvatosinasa es activada por fructosa 1,6 bisfosfato. Este sistema de regulación asegura que la producción de ATP se ajuste precisamente a las demandas energéticas celulares. El eritrocito representa una fracción significativa del volumen sanguíneo y de sus elementos formes. Durante su proceso de maduración pierde todos sus organulos subcelulares, incluyendo núcleo, ribosomas, retículo endoplásmico y mitocondrias. Esta ausencia de organulos le confiere características metabólicas únicas. Presenta incapacidad para sintetizar ADN, ARN, proteínas, dependencia exclusiva de la glucosa como combustible metabólico y metabolismo extremadamente anaerobio mediante glucólisis hacia el. Esta característica es congruente con su función especializada de transporte de oxígeno sin consumirlo. Su alta tasa de consumo de glucosa, donde el 90% se procesa vía glucólisis, contrasta con una de las tasas más bajas de síntesis de ATP del organismo. La fermentación constituye un término general para describir el metabolismo anaerobio de la glucosa aplicando comúnmente a microorganismos unicelulares. Algunas bacterias anaerobias como los lactobacilos producen lactato de forma similar a los eritrocitos. En levaduras, la glucólisis es idéntica a la del eritrocito, pero el piruvato se convierte en etanol y dióxido de carbono. Esta conversión implica dos enzimas: la piruvato descarboxilasa, que convierte piruvato en acetaldehído más dióxido de carbono, y la alcohol deshidrogenasa, que convierte acetaldehído más NADH en etanol más NAD. La clave del proceso reside en la regeneración de NAD por el alcohol deshidrogenasa, permitiendo que la glucólisis continúe produciendo ATP en condiciones anaerobias. Y ya, por último, analicemos las implicaciones clínicas de la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Em, la deficiencia de esto afecta la fase redox de la vía de las pentosas fosfato, reduciendo la producción de NADPH en los eritrocitos. Dado que el NADPH es vital para mantener el glutatión en su forma reducida, que se protege contra el daño causado por especies reactivas del oxígeno, la dependencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa compromete las defensas antioxidantes de los eritrocitos.
Esta situación puede conducir al desarrollo de anemia hemolítica, especialmente cuando el paciente se expone a agentes oxidantes como lo son ciertos fármacos, destacando la importancia clínica de estas vías metabólicas en la medicina. En resumen, hemos analizado cómo el eritrocito, mediante su metabolismo anaerobio especializado, ilustra principios fundamentales del metabolismo energético celular y su relevancia en la práctica clínica.